Sí, señores, y por una presentación de SR Group, el outsourcing número 1 del país. Enea, más que un parque industrial, una ciudad aeropuerto y diplomados en negocios de la Universidad de Chile, presentamos nuestra conversación de política y actualidad de esta mañana. Estamos con Gloria de la Fuente. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Muy buenos días. Y con Antonio Barquiesi. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuidado, endereza el micrófono. Eso, ahí está. No te vayas. No te vayas. Ahí sí. Portamos por tu joyita, Gloria de la Fuente. Mira, hemos discutido harto y venía escuchando además que en los bloques anteriores también se ha discutido, pero quiero poner un punto respecto a la joyita esta semana, que es algo de lo absurdo que se ha tornado el debate respecto a las 40 horas, porque en vez de discutir cosas sustantivas, yo creo que uno reconoce que la diputada Vallejo en esto tiene un tremendo punto, se ha notado un tremendo gol, ha logrado mover el eje del debate, incluso habiéndose tratado de generar una cierta distracción las últimas semanas, finalmente el debate se ha repuesto. Pero hay algo de absurdo en este debate en torno a las actuaciones en general que ha tenido el mundo político respecto a esto, y quiero graficarlo particularmente en la discusión o estas alocuciones que han tenido distintas autoridades sobre esto. Cuando el ministro del Trabajo dice Chile podría haberse impedido de jugar a la Copa América porque va a exceder la máxima jornada que aquí se ha planteado, después se dando explicación y todo, yo creo que reducimos finalmente un debate que puede ser bien sustantivo. Yo creo que el debate de las 40 horas plantea discusiones, oportunidades para discutir sobre calidad de vida, sobre, por ejemplo, el triste récord que tiene Chile en enfermedades mentales, particularmente en sectores populares. Habría que preguntarse cuánto de eso no, por ejemplo, tiene que ver con, efectivamente, sobrecarga laboral y los transportes que realizan muchas personas, particularmente en sectores populares. Flexibilidad, gradualidad, modelo de desarrollo, capacidad de negociación, sindicalización, etcétera. Yo creo que como país nos perdemos una oportunidad cuando, primero, achicamos el debate, estamos en la cosa chica, más pedestre, no tomamos estos temas en serio. Luego, cuando anunciamos que vamos a judicializar o vamos a llevar a otra instancia esta discusión, a propósito del Tribunal Constitucional, y creo que para la democracia en general es una mala instancia, mala noticia tener que discutir estas cosas así. Bien me parece lo de Patricio Zapata. Patricio Zapata es un abogado muy sensato, es alguien que además tiene gran prestigio, fue mi profesora además en la universidad, debo decir, le tengo harto cariño a él. Y que bueno, me parece muy bueno y muy positivo que alguien con ese nivel de sensatez logre hacer algo que no debió pasar en rigor, que es tener que discutir esto en el Tribunal Constitucional. Esa es mi joyita. He dicho. Bueno. Igual vamos a hablar de las 40 horas después, supongo. Antonio, ¿quieres comentar esto? ¿No? Sí, mira, yo valoro parcialmente lo que ha hecho el gobierno. Yo creo que estamos ante un tema muy complejo que podría afectar a mucha gente, ahorrándole no 5 horas, sino 45 horas de trabajo a la semana. Y por eso yo valoro que el gobierno haya tomado una posición un poco más dura para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que ante una situación tan compleja, aquí no basta con mandar a los diputados a ir al Tribunal Constitucional, por una cuestión que además no es el centro del problema. Es un tema relevante, pero no es el centro del problema. Yo esperaría aquí que sea el mismo presidente o los mismos ministros los que le expliquen a los chilenos por qué esto puede ser nocivo y puede perjudicar a muchos chilenos, especialmente a los más vulnerables. Y yo creo que eso no se ha hecho. Yo creo que esto se ha abordado más por la tangente que por el centro del problema. ¿Mi joyita? Tu joyita. Vamos, tu joyita. Me parece impresentable que el senador Arboe pida la renuncia del presidente del Consejo de la Transparencia, de Jorge Jaraquemada, porque no le gustó una resolución respecto de los correos electrónicos del Ministerio de Educación. Creo que Jorge Jaraquemada... Una resolución del Consejo de la semana pasada, ¿no? Exacto. Yo creo que Jorge Jaraquemada es un profesional excepcional, muy capacitado para el cargo. Creo que ha actuado correctamente y me parece que no corresponde, y lo que pone en juego la credibilidad de las instituciones es criticar al presidente del Consejo porque al senador no le gustó una resolución. Wow, estamos en un problema porque Gloria de la Fuente es parte del Consejo para la Transparencia. Un conflicto de interés ahí, pero mira, es una oportunidad también para explicar un par de cosas. Por supuesto, no me puedo pronunciar sobre la renuncia o no de un consejero, no corresponde que uno se pronuncie sobre la renuncia de un par. Espérate, expliquemos un poco de qué se trata esto. ¿De qué se trata? Básicamente la semana, en el mes de mayo, llegó al Consejo para la Transparencia un requerimiento de un conjunto de diputados, distintos requerimientos, un conjunto de diputados que también lo habían hecho en algunos casos ante la Contraloría,
para requerir pronunciarse sobre el uso malicioso de una serie de bases de datos del Mineduc, básicamente algunos correos electrónicos que se habían enviado desde el Ministerio, y por lo tanto pedían, así como que la Contraloría se pronunciara, también se pronunciara el Consejo para la Transparencia. Eso ¿En quiere qué decir que hubo un sentido? pronunciamiento de la Contraloría también. Exactamente. ¿En respecto, qué sí. sentido? Porque el artículo 33, letra M de la Ley de Transparencia contiene una disposición específica respecto a protección de datos. El Consejo para la Transparencia, en otras palabras, tiene que velar por la protección de datos personales y todo lo que implica la norma que está vigente hoy en día, porque hay otra discusión que está vigente en el Congreso. Claro, los diputados opositores decían, usted está mandando Entonces, correo usando bases de datos, exacto, y por lo tanto datos privados. violando principios que están Claro. en la Ley de Protección de Datos. Claro, porque estas bases de datos no son para esto que usted está haciendo. Exactamente. Ese era el reclamo, ¿no? Exactamente, porque hay un principio fundamental en la ley que es el principio de finalidad. Es decir, uno tiene que declarar, solo puede usar una base de datos en función de aquello que se declara que es la finalidad de esa base de datos. Claro, pues yo te ¿Qué es lo que entregué, ocurrió? te entregué mi dirección electrónica para algo, Exactamente. no para Entonces, cualquier cosa. Y el cuestionamiento era sobre 3 bases de datos. Respecto a esas 3 bases de datos, el Consejo le pidió al ministro, al Ministerio, porque además lo que corresponde como servicio público es pedir al Ministerio de Oficio que aclarara la situación, la acusación de los parlamentarios. El Ministerio hizo lo propio, envió una serie de informaciones, un informe en derecho respecto a esta situación. Que debe haber sido Los parecido al de la consejeros- Contraloría, digamos. Porque la Sí, Contraloría y la estaba en un- Contraloría, en un- además, en el punto que tiene que ver con protección de datos, nos manda un oficio y nos dice Consejo para la Transparencia, Pronúnciese, Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Este consejo funciona en base a 4 consejeros. Estos 4 consejeros, en el fondo, tenemos que tomar decisiones sobre los temas que tienen que ver con acceso a la información y con protección de datos. Y en el ámbito de la protección de datos, que es lo que nos compete a nosotros, cuando hay un fallo dividido, que es lo que ocurrió acá, un empate básicamente, respecto al pronunciamiento en un punto en particular, el presidente del consejo tiene el voto dirimente. Como es actualmente en el Tribunal Constitucional. Así que es. También son Exactamente. consejeros número par. Exactamente. Entonces hay un voto dirimente. Y lo que finalmente ocurrió, entonces, que el consejero Drago y yo, respecto a un caso específico que tenía que ver con la vulneración del principio de finalidad, en el fondo porque es parte de la disposición de la ley, analizando el caso, y sobre la inscripción posterior de la base de datos, que es una cosa que es una disposición legal. Todos los servicios públicos que usan base de datos tienen que tener inscrita la base de datos. Ya. El Ministerio hizo, respecto a la base de datos, que es la polémica, que es el sistema de admisión escolar, inscribió después la base de datos, no antes. Ya. Entonces, frente a eso, consejero Drago y yo dijimos, la verdad es que aquí hay claramente 2 vulneraciones a la ley, y entonces se establece, lo establecimos así, si alguien quiere mirar la decisión final del consejo, está en www.consejotransparencia.cl y está descrito todo el voto nuestro disidente respecto a esto, ¿no? El voto. Y Ya, entonces, ¿y los otros y el dos? presidente del consejo lo que hizo entonces es usar su voto de mayoría y finalmente señalar que aquí no había una vulneración de derechos. Esa fue básicamente nuestra diferencia. Y el senador Felipe Arboe Y reacciona. el senador Felipe Arboe, en conjunto con otros parlamentarios, el diputado Jackson, entre otros, hacen una crítica a esta decisión. A nosotros no nos corresponde pronunciarnos respecto a la crítica sobre la actuación de un consejero, más bien... No, está ahí frita, digamos, no podéis decir nada, pero- no se puede, pero sí, lo que nosotros sí hemos querido hacer con el consejero Drago, y que me parece además de toda justicia, es decir, aquí hubo un empate, este empate se dirimió de una manera y nosotros planteamos otra posición, que ha quedado un poco invisibilizada, algo sacó ayer la tercera en la tarde, pero en rigor ha quedado un poco invisibilizada en función de lo que ha sido la mayoría, pero en rigor lo que presentamos nosotros fue un voto que está además plenamente justificado, así como los otros 2 consejeros también planificaron. A mí lo que me Y la importa... crítica contra Jorge Jarquemada es porque tendría un conflicto de interés. Eso es lo que señala dice el senador Arboe. Que es una cosa bien difícil de sostener, porque finalmente la vinculación de Jorge Jarquemada es con una fundación que sí presta algunos servicios Él es a director parlamentarios. ejecutivo de la Fundación Director Jaime Guzmán. ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, efectivamente. Pero yo no sé por qué eso le impediría poder tener una opinión técnica sobre un asunto particular. O sea, esa vinculación laxa con la UDI, bueno, es aplicable a cualquier otro consejero respecto de sus vinculaciones o su Claro, sí, yo cercanía creo política. que el punto del senador tiene que ver más bien con el uso del voto dirimente. Ahora, también el deber de abstención es un análisis que hace cada consejero en función de los conflictos de interés que cree que tiene o no. La ley Y es en esto, prerrogativa por ejemplo, individual, exactamente. O sea, por ejemplo, y es una cuestión a discutir en el futuro. A propósito, se está discutiendo la ley de transparencia 2.0 también respecto a esto, al propio consejo. Entonces, hay varias discusiones que son una oportunidad también. Por ejemplo, el
el estatuto del Consejo no establece exclusividad para los consejeros. Una discusión bien parecida a lo que había a propósito de otros organismos públicos que tienen también órganos colegiados. No establece exclusividad, por ejemplo. Y hay una posibilidad, probablemente, establecer exclusividad respecto a los consejeros. Y eso sería una así como oportunidad. Jaime está en la Fundación Jaime Guzmán, tú la estabas ley no establece... estabas hace poco en la Chile 21. Claro, de hecho era la directora ejecutiva, renunció el año pasado, pensando justamente en la lógica del conflicto de interés. Hoy día soy presidenta del directorio, por lo tanto no tengo una jornada de trabajo ahí, pero me dedico más bien al mundo académico. Yo he vuelto a hacer clases ahora. Sacarte en cara la vinculación, digamos. Es algo que no está regulado en la ley, en rigor. No se establece una exclusividad respecto al trabajo de los consejeros, pero yo creo que es un tema abierto. Esto es un consejo además que está bastante más demandado en términos de trabajo, en términos de requerimiento, en términos de la cantidad, por ejemplo, de amparos que llegan. Estábamos en 400 hasta hace 2 años atrás, hoy día llegan 1000 amparos todos los meses. Mira. Entonces, que también tiene que ver con una noticia positiva, que probablemente más gente conoce la norma y por lo tanto esto amplía la posibilidad. Más pegada que te dijeron yo creo, Gloria, sí, pero uno estaba muy contenta porque sabe que finalmente esto tiene una repercusión yo creo, positiva. Gloria, que tú serías una gran presidenta del Consejo. Pero también creo que en un se acabó la transición. Que en un gobierno socialista se podría generar un escenario similar, y yo no dudaría de tus capacidades y de tus cualidades para llevar adelante la presidencia, como tampoco las dudo de Jorge Jaraquemá. O sea, finalmente, mira, si aquí el deber de abstención depende de cada consejero y cada consejero tiene que ver en su fuero interno lo que hace. Insisto, a mí no me corresponde tener que pronunciarme respecto a eso. A mí lo que me corresponde, en función de la facultad que tengo y que es lo que hice, y de verdad que invitaría que además las personas puedan leer, no se queden solamente con la noticia en general, que lean efectivamente, creo, los votos contundentes que tratamos de hacer todos los que participamos en esto, y que sobre todo cuidemos las instituciones, porque también es complejo cuando se empieza a criticar una institución y finalmente una institución queda en tela de juicio. Una cosa es lo actuar de los consejeros, cada uno tendrá que responder por aquello, y otra cosa es cuando se enloda el trabajo de una institución, y yo creo que hay que cuidar las instituciones, sobre todo una institución como el Consejo para la Transparencia, que ha hecho una tremenda labor en sus más de 10 años de existencia. Han pasado un montón de consejeros por acá, se ha instalado esta lógica de la transparencia, y miremos todo el impacto que tiene en distintos medios de comunicación. Por ejemplo, la ley de transparencia del uso a propósito de investigaciones, de que se destapen efectivamente casos de corrupción, pero que también se establezca algo así, en lo que nosotros llamamos el derecho llave, es decir, que las personas ocupen el derecho a acceso a la información para acceder a otros derechos. Eso es súper relevante, súper importante. Creo que es una institución que vale la pena, las personas pasan, las instituciones quedan, y creo que el deber de todos es cuidar las instituciones. Bueno, como hay un participante ausente en este debate, no está tan ausente, el senador Felipe Arboe me manda un mensaje, me dice que la diferencia es que Jorge Jaraquemá recibe un sueldo y Gloria de la Fuente no recibe un sueldo. De hecho, por eso renuncié a la presidencia el año pasado, o sea, a la dirección ejecutiva de Chile 21. Y que Jorge Jaraquemá debió inhabilitarse por un tema de transparencia. Ahora ahí habrían quedado 3 votos. En rigor, o sea, no podría en rigor, claro, porque la inhabilidad probablemente habría operado en ambos casos. Pero ese es el fondo del argumento de Arboe, del senador Arboe. Ya, 8:58, hagamos una pausa. Por supuesto. Porque tenemos tantas cosas de qué hablar. ¿De qué vamos a hablar de las 40 horas? ¿Vamos a hablar de José Antonio Cast? Vamos a hablar de todo lo que tú quieras, Iván. Estamos con Antonio Marchiesi y estamos con Gloria de la Fuente haciendo esta conversación de política y actualidad de la mañana acá. Horas laborales, el momento complejo que vivió José Antonio Cast esta semana, después de la publicación el domingo en el diario La Tercera de un reportaje que daba cuenta de los vericuetos financieros de administración de su patrimonio, y que llevó a la presidenta de la UDI, que estuvo ayer o antes de ayer acá en el programa, a una declaración muy llamativa, donde recordó la fallida candidatura de Lawrence Goldman, que precisamente falló cuando se descubrió que tenía, para el pago de ciertos bonos o ciertas remuneraciones, estos bonos se habían depositado en cuentas que estaban en las Islas Vírgenes Británicas, digamos, lo que se consideró como una situación tributaria anómala. ¿Puedo decir un par de cosas? Porque me imagino que Antonio viene muy preparado para generar alguna explicación o decir un par de cosas respecto a esto, pero primero decir 2 cuestiones. Uno,
efectivamente, yo creo más allá de si esto es una operación o no de ciertos sectores que quieren bajar la candidatura de José Antonio Kast, esto, el cálculo que hace cada cual, uno puede estar lo más lejos posible de esto, pero yo creo que aquí hay dos cosas que son interesantes. Uno, que efectivamente, sorpresa, tiendo a coincidir con la presidenta de la UDI en esto, pero sí efectivamente, cuando se produjo la discusión de la candidatura presidencial la vez pasada, cuando estalla además este escándalo sobre, en el fondo, las platas en Panamá, efectivamente, aquí se produjo también una discusión relevante, y esa discusión relevante tiene que ver, está en el contexto también de la elevación de los estándares respecto a los Tenía temas que de ver con el transparencia. estándar, no con la legalidad. Exacto, porque aquí no hay una discusión sobre la legalidad, exactamente, sino que sobre los estándares que son cada vez más exigentes por las figuras públicas. En ese cuadro, cuando leí el domingo en el fondo todo lo que publica el diario La Tercera a propósito del patrimonio, el manejo de la campaña José Antonio Kast, yo creo que era más una oportunidad salir a explicar de manera clara, categórica, que salir en el fondo a decir no, como no me detendrán por este tipo de publicaciones, porque la verdad es que lo esperable es que todas las personas se pregunten, más aún en un partido en formación, que todas las personas tengan el legítimo derecho a preguntarse cómo se financia una operación de esas características, que por lo demás no es una operación barata. Y en función de eso, si alguien sale a explicar que en su propio patrimonio, desde mi punto de vista personal, yo creo que genera un problema que alguien con su propio patrimonio, porque vulnera la igualdad básica que debiéramos tener todos para poder competir. Sí, mira. Uno no puede ser candidato porque en el fondo tiene que trabajar permanentemente, y otro, alguien que tiene su propio patrimonio, sí puede en el fondo darse ese lujo, pero más allá de eso, y termino el tiro. Yo creo que es una pregunta muy legítima, y ojalá todos tuvieran sujetos a ese mismo estándar, decir, bueno, si usted está formando un partido político, está dedicado básicamente las 24 horas del día a eso, ¿cómo financia finalmente su operación? Y luego, si tiene fondos en Panamá, y estas cuentas en Panamá, entonces aclaremos el punto, porque esto ha sido un tema complejo y polémico para muchos actores políticos que finalmente terminaron bien trasquilados en el pasado sobre esta situación. Antonio. Sí, lo de Lawrence Goldborn es bien distinto. A Goldborn no lo bajó la gente, a Goldborn lo bajó la UDI, y no lo bajó ni por sus cuentas corrientes en el extranjero ni por las tarjetas de Cencosud. Lo bajaron porque iba a perder la primaria contra Andrés Galamán. El caso de José Antonio es pero a la luz pública no fue eso. Pero el acontecimiento político ocurrió justo después de que se supo que tenía las cuentas de las Islas Vírgenes. Fue una muy buena excusa, pero al punto que Lawrence Goldborn estuvo a muy poco de ganar la elección senatorial de Santiago Oriente 6 meses después. O sea, claro, fue un problema para la presidencial, y después no fue problema para la candidatura parlamentaria. Yo creo que lo de José Antonio dejó de ser noticia. Yo creo que ayer en La Tercera se cerró el tema, lo cerró José Antonio con una explicación más que suficiente, lo cerró la misma Tercera, que hoy día ya no aborda el punto. Creo que ya no hay dudas sobre la mesa. Aquí no han habido flujos de recursos hacia el extranjero, ni del extranjero hacia Chile. Yo creo que está todo explicado y no hay más vuelta que darle. Aquí yo creo que las preguntas que quedan sobre la mesa son que es poco probable que La Tercera haya tenido 6 meses a un periodista revisando registros de comercio en el extranjero. Sin duda que a los periodistas les llegue información. Les llegue información de gente interesada en que cierta información se publique. Bueno, ¿quiénes son los interesados en que esto se publique? Yo creo que aquí hay gente interesada en liquidar las opciones presidenciales de José Antonio. Yo creo que la buena noticia para nosotros, la mala noticia para quienes ahora hayan hecho esta investigación, es que después de meses de esfuerzo, lo único que consiguieron fue un pequeño error en unos porcentajes de participación en una sociedad. Error menor, insignificante. Si tuviera que hacer una declaración de patrimonio de interés, probablemente no sería un error pequeño e insignificante en las declaraciones que tenemos que hacer todos los funcionarios. Una equivocación a la hora de señalar un porcentaje. Claro, porque señaló que le pertenecía, que tenía porcentaje en unas sociedades que en rigor le pertenecían a una empresa panameña. Y de hecho, su participación finalmente era mucho menor a la señalada. O sea, tampoco fue un error que lo haya beneficiado. Entonces, yo creo que el punto está de sobra cerrado y de sobra explicado. El punto hoy es, ¿quiénes son los interesados? ¿Quiénes son los interesados? ¿Quiénes son los interesados? Bueno, eso habrá que verlo en los próximos meses, pero
Pero yo creo que no hay duda. Como dice mi suegro, somos pocos y nos conocemos mucho. Oye, pero mira, Antonio, más allá de... Porque yo creo que tiene dos posibilidades de enfrentar este tipo de debates públicos. Más aún cuando se trata de un actor político que su actuación o su performance en el mundo político es interpelar permanentemente a todo el mundo. Si uno quiere ir a interpelar permanentemente a todo el mundo y acusarlo y decir y usted no sé qué y las plata de no sé cuánto, no sé qué, uno tiene también que estar súper dispuesto a hacer la prueba de la blancura. Entonces, me parece que la actitud correcta es decir, ¿sabe qué? Frente a estas acusaciones o frente a esta publicación, yo salgo a aclarar y no salgo a decir mis enemigos que quieren destruirme me están atacando, porque la verdad es que si uno no tiene eso nada está que suficientemente ocultar. aclarado en la tercera del día de ayer. Sí, pero cuando uno no tiene nada que ocultar, no se pone a la defensiva. Entonces no se plantea como hay un montón de gente interesada que en realidad lo más probable es que cuando haya un interés de un medio de comunicación, o sea, a mí me genera duda. De hecho, yo creo, no sé si te lo pregunté al aire o no hace un tiempo atrás, pero ¿cómo se está financiando la operación de un partido político que está en inscripción? Que parece de toda lógica dar los estándares que hoy en aquí día son tenemos. cosas totalmente distintas, porque una cosa es que José Antonio, él y el sostenimiento de su familia sea un gasto de su patrimonio, eso es una cosa, y otra cosa es que Acción Republicana como corporación y el Partido de Información se financien con los aportes de sus adherentes y de sus militantes, aportes que son más altos, más bajos, dependiendo de cada uno. Yo tengo mi descuento automático de mi cuenta corriente todos los meses para la Corporación Acción Republicana. José Antonio sin duda que hace un aporte un poco mayor que el mío, pero eso así como tenemos aportes de 1.000 y 2.000 pesos. Pero es que es súper legítimo. Mira, yo me acuerdo hace un par de años atrás, una gran polémica en torno a Marco Enrique Minami era la misma cosa. Y probablemente sobre el financiamiento de la política en general. Enrique Minami era absolutamente distinto. Sí, era un aporte, era financiamiento de campañas desde el extranjero, cosa que es delito. Pero ¿dónde está eso ahora escrito? Pero si recibió un jet de una compañía extranjera para moverse por Chile, eso es un aporte de campaña. El avión, porque fue otro golpe a la tercera. Aquí estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Pero estamos hablando de que hay una ciudadanía hoy en día que exige mucho más, medios de comunicación que además hacen su trabajo. O sea, toda la accountability social lo hace tanto la sociedad civil, organizada o no organizada, como los medios de comunicación, que es lógico en un mundo donde finalmente la transparencia, el acceso a la información, la probidad son valores que son cada vez más, en el fondo, más reconocidos y más extendidos. Y yo creo que esa prueba de la blancura la superamos ampliamente. Sí, o sea, y qué bueno que salga a aclarar. Ahora, yo no dudo de la buena fe de los periodistas de la tercera. Yo lo que dudo es de la buena fe de quienes proveyeron probablemente esos periodistas de estos antecedentes. Ya, espérate, no te voy a preguntar por tercera vez eso, pero hay otro punto. Dígame. ¿Cuál es el efecto que esto provoca? Porque hay observadores políticos importantes con experiencia que dicen aquí la pureza de José Antonio Kast, si es que existió, o la supuesta pureza, se terminó. No, esto es una raya en la pintura porque aquí le van a sacar. Pero Antonio, tú sabes que le van a sacarlo de Panamá de aquí hasta el infinito. Es que a ver, aquí hay que hacer una distinción. Vamos a estar en octubre o noviembre del 2020 y va a haber un debate, presidencial pero sin duda que el aprovechamiento de mala fe de esto va a durar mucho tiempo. Pero aquí hay que hacer una distinción. En el ámbito jurídico está todo en regla. En el ámbito comunicacional, bueno, tendremos que ver cómo hacer para enfrentar hacia adelante el uso malicioso de este episodio. Pero es un tema que... Pero mira, además yo creo que tú haces una acusación compleja, José Antonio, y que es asumir, o sea, Antonio, pero no José Antonio, la verdad. Que nunca es tanto. Asumir, claro, nunca tan mimetizado. No, pero yo creo que es asumir que un medio de comunicación se va a prestar por una operación de estas características. Es decir, que la tercera es capaz de, en vez de tener periodistas investigando en notarías, en el fondo, y un trabajo en el fondo específico que uno supone además que un medio de comunicación serio hace respecto a un caso en particular que le interese, y por lo tanto ese periodismo de investigación ahí es asumir que la tercera recibió algún tipo de sobre, algún tipo de investigación. No, en ningún caso. Yo no he señalado eso. Yo señalo yo no dudo de la buena fe, de los periodistas de la tercera, pero es ampliamente sabido en Chile y en el mundo que los periodistas reciben información
Datos. y datos. Sí, pero el esto supone periodista como una verá- especie de verá qué hace operación. con po. eso. O sea, no hay una operación. Pero po. es Y hay un- es y hay un- dable y hay un- suponer, Sí, para ser justa, es dable que llega suponer información sin duda. Y que hay en un- Panamá no encontráis una sociedad si no sabía el nombre o algo, digamos. Porque Algún es dato. más Y medio hay, complicado. y hay sin duda, además, a posteriori, un aprovechamiento de mala fe de este episodio. Yo ¿De creo quién? que Pero a de mí me nuevo, parece muy Antonio, lamentable, a mí me parece muy lamentable lo de la presidenta de la UDI. Yo creo que de partida creo que ella y su partido tienen mucho pendiente que explicar. ¿Por qué? Pero a mí, bueno, de partida aún no queda claro si la que vota en el Senado es ella o si son sus financistas, primero. Segundo, aún no queda claro, solo para mencionar una, el caso de la planta de basura en Antofagasta y los vínculos con Pablo Longueira, tampoco queda claro. Aún no queda claro porque nunca se supo qué pasó con eso, el financiamiento de la campaña del senador del año 2009 de Joaquín Lavín y los vínculos con Soquimit. Nunca quedaron claros. Yo creo que la UDI tiene mucho que explicar. Así que me parece de una mala fe impresentable que Jacqueline Van Rieselberghe aparezca el lunes diciendo lo que dijo y además que el martes sea incapaz de juntar las palabras para explicarse en esta misma mesa. Pero ¿a ti te parece, José Antonio, que la actitud, o sea, José Antonio, no, Antonio, ¿viste? Esto es el inconsciente, el subconsciente que se hace consciente. Mira, ¿y a ti no te parece que en vez de tener esa actitud en el fondo de decir, mire, la UDI tiene mucho que explicar, yo creo que probablemente mucha gente en el mundo de la política, en la derecha, en la UDI tendrá muchas cosas que explicar, pero si para tu sector es importante tener un diálogo fraterno con parte importante de ese sector, ¿no será más adecuado en el fondo asumir que a lo mejor detrás de esto no está la operación de la UDI, está más bien el interés legítimo que puede tener un medio que buscará los datos y le preguntará a quién le tiene que preguntar? Yo Pero, en ese sentido, porque yo creo que ese tipo de cosas, Antonio, termino al tiro, pero ese tipo de cosas lo que termina generando al final es un debilitamiento del debate político, porque vamos sacando trapos al sol, vamos generando la duda respecto a la actuación, que una cosa que tiene mucho José Antonio Cast, por eso me extraña que haya una especie de ofensa respecto a la actuación o lo que digan otros actores políticos, que lo único que hacen es pedirle explicaciones a alguien que en el fondo está permanentemente interpelando a otros. Yo valoro la forma, y en ese sentido yo valoro la forma como Mario Desbordes ha abordado este tema. Yo creo que lo abordó de la buena fe y desde la altura de miras, a diferencia de la presidenta de la UDI. Yo creo que hoy no hay ninguna posibilidad de diálogo con la actual directiva de la UDI. Sin duda que nosotros hubiéramos esperado en otro momento poder tener un diálogo franco en miras a lo mejor a obtener el mejor resultado parlamentario el año 2021. Se hace más difícil yo creo que hoy se hace tremendamente inviable. Un acuerdo municipal, por ejemplo. Falta mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas. Yo creo que hoy se hace muy difícil pensar en acuerdos políticos con Chile Vamos, al menos mientras Jacqueline Van Rieselberghe dirija la UDI. Yo creo que eso hoy se hace inviable. Yo creo que confirma la posición de quienes sostenemos dentro del Partido Republicano que tenemos que competir en gobernadores y en concejales el año 2020 y en muchas alcaldías. ¿Tú eres partidario Tendremos que verlo. de competir en gobernadores? Y creo, sí, claro. Sí, Y creo, o sea, de que hay una lista del Partido Republicano. Sin ninguna duda. Y creo que confirma también que si las cosas se van a desarrollar de esta manera hacia adelante, vamos a vernos ante la necesidad de presentar una lista parlamentaria y de ir a primera vuelta sin ningún tipo de acuerdo electoral con Chile Vamos. Si esa va a ser Pasa la lo que forma pase, como Jacqueline Van Rieselberghe nos va a tratar, nos va a forzar a avanzar en esa línea. Y yo creo que en esa línea es ella la que se va a ver mucho más perjudicada. Y por lo demás espero poder encontrar muy buenos candidatos al Senado en Biobío. Creo que tenemos una amplia chance de elegir senador y elegir diputado en ambos. Bueno, se están inscribiendo con bastante fuerza ahí, ¿no? Me imagino, Sí, en claro. esas regiones. Sí, ¿A dónde van bien? Yo creo que, de hecho, yo creo que yo le tengo gran aprecio a la UDI. Yo fui militante hasta hace no tantos meses atrás. Y yo creo que Jacqueline Van Rieselberghe está lejos de representar a las bases de la UDI. Bases que por lo demás están muy cerca de nosotros. ¿Mejor o no? ¿Tú crees? No, creo que tampoco. Creo que la UDI tiene una gran carencia de liderazgos internos para la dirección del partido. Mira,
yo creo que las bases de la UDI en buena parte están con nosotros. Lo confirma Criteria en su segmentación de derecha y centro-derecha para una futura primaria. Pero más allá de eso, yo creo que Jacqueline Van Rysselberghe demostró que no tiene la estatura ni para dirigir la UDI ni para lo que implica el Senado de nuestro país, y yo espero que podamos elegir un senador a la altura en Biobío el año 2021 como Partido Republicano. Así están las cosas, ¿viste? Sí, Eso es lo que pasa cuando las se peleas desata la se guerra instalan, civil. sí, pues tal cual. Sí, yo creo que lo único que es relevante, y porque no corresponde tampoco que uno se meta en Gloria en La el Fuente por pollo. primera vez como en un año y medio se sienta a comer cabrita. Sí. Mira La Fuente. Y yo estoy, claro, por Está fin me disfrutándolo. tocó. No, pero me parece que efectivamente aquí lo que corresponde es que más allá de que se porque obviamente todas estas actuaciones en la política y en lo público también tienen que ver con cálculos en lo inmediato o el incentivo que significa tener acuerdos o no para enfrentar elecciones en particular. Pero más allá de eso, yo creo que aquí hay un debate que tiene que ver con el fondo. Yo de verdad creo que sí. ¿Cómo se llama vuestro partido de formación? Partido Republicano. Partido Partido Republicano de Republicano, Chile. Alianza Republicana. Partido Republicano de Chile. Sí, PRR. si en el fondo quieren también hacer una apuesta que sea distinta respecto a lo que existe hoy día en el espectro político, también tienen que estar disponibles a estar en la lógica de la discusión pública, no desde la trinchera, sino que desde la lógica más propositiva. Lo que uno ve, Sin ninguna lo duda, que y por uno eso, ve en los partidos Porque está emergentes, enojado. en muchos casos, sí, y uno y por eso entiende hemos que hecho, alguien Gloria, se pueda un sentir esfuerzo, ofendido, un pero esfuerzo en también complementar el trabajo la del- posibilidad de diálogo es relevante. Es que tú Y por eres, eso- tú eres como una santa, y por eso, Gloria. y por ¿Tú eso, dices? No te enojaste ni con San Me pare- Ramón. No, y pero por es que para eso que hemos vea. hecho un esfuerzo, no solo por desarrollar un activismo político permanente, sino que además lanzamos hace algunos meses el Instituto de Ideas Republicanas a cargo de José Manuel Edwards, y estamos sin duda haciendo un esfuerzo pero mira, por generar contenido, por generar propuestas, por generar un programa de gobierno para el 2021. Pero mira, probablemente el camino correcto es ese. Si uno quiere defender ideas, no lo hace atacando al resto, sino que más bien tratando de poner la bandera, y si eso se trata de generar una política de nicho, bienvenida sea, digamos, pues cosa de cada cual, pero no me parece que la performance pública, que yo creo que ha sido la actuación permanente de vuestro partido en formación y de sus actores principales, esto de salir a interpelar permanentemente a la opinión pública, eso evidentemente tiene costo. Si uno quiere pedirle estándares a los otros, tiene que estar dispuesto también a cumplirlo. Lo que ha Gloria pasado en La estos días ha Fuente. sido eso. Gloria de la Fuente, la pacifista. Una recomendación, por favor, Gloria. Mira, hay una serie de columnas en CIPER Chile de Manuel Baroset y de Vicente Espinosa, dos académicos bien reputados, uno de la USACH y otro de la Universidad de Chile, sobre el amiguismo, el clientelismo y finalmente cómo esto finalmente afecta el devenir político o la institucionalidad en Chile. Son columnas bien recomendables, me parece a mí. Creo que ponen además un debate del que de verdad nos debiéramos hacer cargo en Chile. Son una serie de 3 columnas, ya van 2 en el camino. Y me parece que es absolutamente recomendable mirarlas porque además lo hacen en base a trabajo y a evidencia empírica que ellos han recogido en el caso chileno. ¿Te doy otro dato? Ujú. Manuel Barucet conversa con Alfredo Yoñán En el podcast. En el podcast de Hay algo allá Y afuera. ellos son además gente que, o sea, no solamente habla Precisamente desde la sobre el opinología, en clientelismo. muchos casos habla además desde la evidencia. Desde los datos. Oye, a propósito, antes de la recomendación de Antonio Marchesi, te doy un dato a propósito de lo que hablábamos sobre el tratamiento de los datos. Me acaba de llegar la alerta del New York Times que dice que Google va a tener que pagar $170 millones por recolectar ilegalmente data de niños en YouTube. Y por hacer Datos- por lucrar con ellos. Datos que en las legislaciones que más avanzadas son datos sensibles que en general se protegen a toda costa. Claro, son los O sea, datos que los niños ponen para poder acceder a sus cuentas Así es. de YouTube, y Google los recolectó y los vendió. Y esa, entonces le ponen una multa de 170 millones que los críticos dicen es muy baja. Es un titular de última hora del New York Times. Buen dato. O sea, buen dato. Y que buen tema. plantea lo de discusión sobre protección de datos vigente en Chile innecesario. Tal cual. Recomendación, Antonio Yo Marchesi. les recomiendo este fin de semana, viernes, sábado y domingo, el evento Chile Lindo en el Parque Bicentenario todo el día, desde el mediodía hasta las 9 de la noche, con todo tipo de actividades para niños, para jóvenes y para toda la familia. Está buena. Chile lindo. En el parque, Pueden llevar su manta, hacer un picnic, va a estar espérate, muy, muy es en el bueno. Parque Bicentenario en Vitacura. En Vitacura. Eso que sí. Ya. Y aprovecho de pasar ¿Sí? el dato de que el Déjale. concejal Cristian Araya, Uh, amigo mío, está en Instagram sorteando
entradas a Chile Lindo, así que pueden ahí buscarlo en Instagram y participar en el sorteo. ¿Y puede un concejal sortear? Claro que sí, sortear entradas? claro que Sí. puede. Le mandamos un gran saludo a Cristiana Lo voy- Araya. Sí, Pasémoslo- A ver si se anima a pasarse al Vamos a hacer Partido un Republicano. requerimiento Lo voy a requerir al Consejo para la de Transparencia. a ver si- Vamos a... Porque es con entrada, ¿cuesta plata? Sí. Sí, pero a los Sí, concejales sí. les asignan entradas y los ¿Ya? concejales pueden regalarlas Bueno, pero es para- a la junta ya. de vecinos, qué sé yo, y Cristiano optó por sortearlas en redes sociales. ¿Está bien eso que se le regalan a los concejales? No solo no digo por Araya, digo por En general eso es una práctica que existe ahora. Es Todos los una- municipios. so- Bueno, en Viña del solo Mar, del para el Festival de municipio. Viña, verdad. les regalan en entradas a los concejales también. ya le tenía que pegar a la No, es UDI. una- ¿Viste que le tenía que pegar a la UDI? Ahora, cuando uno recibe regalo, en rigor existe una ley de lobby. Cuando uno recibe regalos, uno debiera Ya, pero declararlo. tú, pues, Sí, no un pero- vecino de pero- Vitacura. obvio, po. po. Sí, pero Oh, bueno, en fin. sí, pues no la vamos a autoridad que entrar está en el- obligada a que yo Antonio ocurra. Marchiesi, Gloria de la Fuente, hablando de política y actualidad esta mañana. Muchas gracias por el Y programa. transparencia Que les el vaya día de bien. hoy. Y transparencia. Y transparencia, que les vaya bien. Además. Buenos días. Buenos días. Escuchar